movilización del nervio mediano, ¿verdad? ¿Se imaginan que España solo tuviera un fisioterapeuta por cada 1.000.000 de habitantes? Pues esta es la situación que sufre Mozambique. Este país del sureste de África tiene 30 millones de habitantes y solo cuenta con 40 fisioterapeutas. Por eso, desde hace 3 años, fisioterapeutas de 5 universidades españolas, entre los que se encuentra la Universidad Miguel Hernández, viajan hasta Mozambique, Gambia y Ghana, no para prestar asistencia sanitaria, sino para formar a estudiantes de fisioterapia. El objetivo es generar una nueva remesa de profesionales debidamente formados para que así, en un futuro, sean ellos quienes puedan formar a una nueva generación de fisioterapeutas. Hoy, en Reportajes UMH, viajamos al continente africano con 2 profesores de la Universidad Miguel Hernández para conocer el proyecto Fisiáfrica. Bueno, vamos a intentar salir a correr por aquí, por Quelimane. Las construcciones aquí de barro, de caña y barro, en muchas ocasiones. Si doy mucho esta pierna, incluso puedo quitarle tensión de esta pierna. La fisioterapia es una profesión que con muy pocos recursos puede ayudar muchísimo y puede mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes. No solamente, además, abarca para cuando alguien tiene una lesión, una patología, sino que también abarca también la prevención de estas lesiones. Con mi dedo en la apófisis transversa, entre la transversa y la espinosa. Los 35-40 profesionales de fisioterapia que existen actualmente por todo el país son profesionales que se formaron hace alrededor de 7-8 años con una promoción que universidades de Portugal llevaron a cabo, ¿no? Y nosotros hemos cogido el relevo unos años después, la red de universidades Sarsa Vives, nos hemos unido para generar otra segunda promoción y llevar ese número a 32 personas más, 32 profesionales más, para ir mejorando esas condiciones. Pero si yo viniera aquí y tratara a Manuel como le hemos tratado, es una gota en el mar. Si yo le trato delante de vosotros, son 33 gotas. Y esas 33 gotas que sois vosotros, que vais a tratar a otros pacientes, se multiplican. Pero además, si cada uno de vosotros enseña a una persona o a muchas, estamos hablando de miles de gotas. La fisioterapia allí en Mozambique es diferente, principalmente pues porque hay muy pocos profesionales. La gente que trabaja algo en fisioterapia son técnicos, como auxiliares, digamos, de enfermería, auxiliares de fisioterapia, pero no con una formación reglada, con lo cual el conocimiento es muy básico y las técnicas que utilizan son muy básicas. La idea es que estos profesionales adopten todas las técnicas que aquí tenemos en Europa y demás y las puedan adoptar y aplicar allí en su país. La idea es generar un profesional allí con características similares a los profesionales que tenemos nosotros en España. ¿Cuánto relajamos? La participación de la Universidad Miguel Hernández en el proyecto Fisiáfrica se extiende también a Gambia. Hasta allí ha viajado la profesora de la UMH, Lola Ñíguez, para formar a 7 alumnos en trastornos neurológicos durante la infancia. Estuve en Gambia el mes de abril, estuve por un periodo de 3 semanas para impartir la asignatura de neuropediatría, de fisioterapia en neuropediatría, para un bebé que nace con una lesión neurológica o incluso un niño que pueda tener un traumatismo, que realmente tuvieran herramientas de poderles dar una otra oportunidad en la vida, ¿no? Una mejor calidad de vida. Y me encontré pues con un hospital cuando llegué que te enseñan el servicio de fisioterapia y empiezas a descubrir pues, que realmente es un país dotado con muy poco recurso económico. Tenían dentro del hospital un edificio en el que estaba lo que era la universidad y fisioterapia estaba hasta este momento se estudiaba como si fuera un ciclo formativo. Pero intentaron eso, pues, con este proyecto dar un salto, ¿no? También cualitativo de cara a que sea un estudio universitario.
A nivel, por ejemplo, cultural, Gambia es un país a nivel de religión mayoritariamente musulmán. Entonces te encuentras también con bastante pudor a mezclarse, ¿no?, entre los chicos y las chicas para poder desarrollar las prácticas. Entonces la verdad que para mí fue en parte un reto con un tema cultural y de educación que también hay que salvar, porque si algo tenemos los fisioterapeutas, ese es el tema de tener que tocar, ¿no?, para realmente aprender y para luego poder desarrollar, ¿no?, nuestra profesión. Me parece una labor, una vez que lo vi allí, pues muy importante el no llegar y realizar tratamientos, no directamente a niños o a pacientes, sino realmente formando a formadores, el poder compartir tus conocimientos y que luego ellos sigan con esa rueda. En esta carrera final por Maputo hacemos una bonita despedida del país. Un viaje espectacular por todo lo que ha conllevado la docencia, poder integrarme un poco, un pasito más en todo esto de la cooperación.